Bueno, entonces tenemos esta ecuación que es la que nos permite calcular el campo eléctrico de una partícula gracias a una partícula de prueba o a una carga de prueba Q2, ¿cierto? Y tenemos esta ecuación que fue la que usamos hace 2 guías atrás, que fue la última guía del tercer periodo, que era la que nos permitía calcular fuerzas eléctricas entre dos cargas, ¿cierto? Que teníamos dos cargas separadas por una distancia y teníamos que mirar cuál era la fuerza resultante. No sé si recuerdan eso, imagino que sí, porque no fue hace mucho. Y usábamos esta ecuación, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Miren, aquí aparece fuerza eléctrica en esta ecuación y aquí también tenemos fuerza eléctrica de este lado de la ecuación. Nos están diciendo que esta fuerza eléctrica equivale a todo esto, ¿sí? Es decir, esta fuerza eléctrica la puedo ver de otra manera o es igual a la constante K multiplicado por Q1 por Q2 sobre la distancia al cuadrado, ¿cierto? Y como acá tenemos esta carga eléctrica, pues lo que yo voy a hacer es reemplazar. Aquí donde está Fe, voy a reemplazarlo por todo este término, por K, por Q1, por Q2, dividido entre R al cuadrado, ¿cierto? Y me va a quedar de la siguiente manera. Entonces yo tengo que E1 es igual a Fe, ¿cierto? A la fuerza eléctrica, pero no voy a escribir fuerza eléctrica, sino que voy a escribir lo que equivale Fe, ¿cierto? Es que todo este término, ¿cierto? Es decir, esa fuerza eléctrica yo no la voy a reemplazar aquí en la ecuación, no, sino que voy a reemplazar es a lo que vale, o sea, todo esto. Eso es válido, ¿cierto? Porque me están diciendo que fuerza eléctrica es exactamente igual a todo este término, ¿sí? Entonces, eso es lo que voy a hacer. Entonces, voy a poner K por Q1 por Q2 dividido entre la distancia que la separa al cuadrado. Y dividido entre Q2, ¿cierto? Porque esa es la ecuación original. Estamos basándonos en esa ecuación. Entonces, miren lo que sucede aquí. Aquí hay dos veces Q2, ¿cierto? Y una está en el numerador de un fraccionario y otra está en el denominador, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Que esta Q2 con esta Q2 se cancelan, ¿cierto? Y esta ecuación entonces me queda que el campo eléctrico en una carga eléctrica 1 es igual a K por Q1 dividido entre la distancia que la separa al cuadrado. Entonces miren que nace una nueva ecuación. Tenemos esta nueva ecuación. Si ustedes se fijan, con esta ecuación podemos calcular el campo eléctrico de una partícula 1, ¿cierto? ¿En función de qué? De la constante eléctrica, de la misma carga que genera el campo eléctrico, es decir, de la carga 1, dividido entre la distancia a la que yo quiero calcular ese campo eléctrico. Entonces, dense cuenta que para esta ecuación yo no necesito carga de prueba, y es, digamos, a lo que nosotros queríamos llegar. Nosotros teníamos que saber o buscar la forma de calcular un campo eléctrico sin necesidad de tener una carga de prueba, que es lo que acabamos de lograr o con esta ecuación, ¿cierto? Entonces, la ecuación que vamos a usar esta semana va a ser esta que ustedes ven aquí, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer el siguiente ejercicio para poder entender un poco mejor esa ecuación. Esta ecuación está en la guía, así que no se preocupen. Es esta que ustedes ven aquí, esta ecuación. Sí, aquí lo que hice fue justamente lo que acabé de hacer, reemplazar los valores para llegar a obtener esta ecuación de aquí. Entonces, lo voy a llevar para acá. Listo, vamos a trabajar ahora con esa ecuación, ¿ok? Entonces, vamos a hacer 3 ejercicios y con eso terminamos la clase de hoy. 2 sencillos y uno
con un poquito más de dificultad, pero tampoco es difícil. Entonces, miren lo que vamos a hacer acá. Acuérdense que esta ecuación nace con el propósito de poder calcular el campo eléctrico de una partícula, ¿cierto? Por ejemplo, esta partícula Q1, sin necesidad de tener una carga de prueba, es decir, ya no vamos a necesitar esta carga de prueba, simplemente voy a decir, yo voy a calcular el campo eléctrico de esta carga positiva, por ejemplo, esta carga Q1 positiva, pero voy a calcularlo a cierta distancia de esta carga, entonces que la voy a calcular a 1 metro, a 7 metros, a 20 metros, en fin, ¿sí? El hecho es que eso es lo que vamos a hacer. Vamos a calcular ahora con distancia, solamente ubicándonos en cierto punto. Entonces, veamos el primer ejercicio. Dice, calcular el valor del campo eléctrico, es decir, calcular E1, de una partícula de 2 nanocoulombs que se encuentra a 4 metros de distancia, ¿cierto? Entonces, miren lo que está pasando acá. Tengo una partícula que es positiva, ¿cierto? Porque me dicen que es una partícula de 2 nanocoulombs. Entonces, vamos a decir que es Q1 igual a 2 nanocoulombs, ¿cierto? Vamos a calcular ese campo eléctrico, pero a 4 metros de distancia de esa partícula, ¿cierto? Es decir, vamos a mirar cuánto vale. Recuerden que el campo eléctrico para una partícula positiva, el campo eléctrico apunta hacia afuera, ¿cierto? Radialmente hacia afuera. Radialmente significa en todos los sentidos, ¿cierto? Arriba, abajo, izquierda, derecha, diagonal hacia arriba y a la izquierda, diagonal hacia abajo y a la derecha, en fin, hacia todas las direcciones apunta ese campo eléctrico, ¿cierto? Listo. Y nosotros queremos calcular ese campo eléctrico a una distancia de 4 metros. Y ustedes me dirán, profe, pero esos 4 metros, ¿hacia dónde apuntan? Sí, espere que me quedo eso muy saturado de flechas. Listo. Ustedes me dirán, profe, pero 4 metros puede ser, por ejemplo, puede ser 4 metros aquí, ¿cierto? Porque aquí hay una distancia de 4 metros, o puede ser 4 metros hacia arriba, o 4 metros hacia la izquierda, ¿sí? El hecho es que no importa hacia dónde sean esos 4 metros, no importa, porque esa es la característica del campo eléctrico. Como el campo eléctrico apunta de forma radial, ¿cierto? Es decir, en todas las direcciones, el hecho es que esos 4 metros sea la distancia que existe desde la partícula hasta donde yo voy a hacer el cálculo, ¿sí? Entonces vamos a asumir de que los 4 metros están por aquí, ¿sí? Eso que dibujé no es una partícula, solamente es un punto de referencia que es donde vamos a hacer la medición, ¿cierto? De ese campo eléctrico. Eso mide 4 metros de distancia, ¿ok? Entonces saquemos los datos. ¿Qué datos tenemos? Tenemos la carga 1, que es de 2 nanocoulombs, ¿cierto? Tenemos la distancia R, que es 4 metros, que es donde yo quiero calcular el campo eléctrico, quiero calcularlo a 4 metros de distancia. ¿Y qué más tenemos? No tenemos más nada, ¿cierto? Y de hecho no necesitamos más nada, porque nosotros ya sabemos el valor de K. Voy a escribirlo por acá. Recuerden que K vale 9 por 10 a la menos 9 newton metro cuadrado sobre coulomb al cuadrado, ¿sí? Recordemos que eso vale K, ¿no? Para confirmar si el valor es el que es.
Pero que quiero confirmar ese valor porque no estoy seguro si es, pero me parece que ese es. Sí, 9 por 10 a la 9 Newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. 9 por 10 a la 9, yo sabía que tenía un error. Es 9 por 10 a la 9 positivo, ¿no? No es negativo. Positivo. Listo, eso es 9 por 10 a la 9 positivo. Bueno, entonces, seguimos. Tenemos los datos. Tenemos que hacer conversión, ¿cierto? Tenemos que convertir ese 2 newtons por Coulomb, convertirlo a número en notación científica. Entonces, eso es 2 por 10 a la menos 9 coulombs, ¿cierto? Es lo único así que hay que hacer. Listo, no hay que hacer más nada. Entonces, ahora vamos a utilizar la ecuación. La ecuación me dice que el campo eléctrico 1 es igual a la constante dieléctrica, que ya sabemos que es 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado, que multiplica a Q1, ¿cierto? Pero ¿cuánto vale Q1? Mírenlo aquí. 2 por 10 a la menos 9 coulombs, dividido, todo eso dividido, entre la distancia a la cual queremos calcular el campo eléctrico, ¿cierto? Que es a 4 metros. ¿Sí? Entonces colocamos 4 metros y lo elevamos al cuadrado. No olvidarnos de elevar al cuadrado. Cancelamos términos. Este Coulomb se va con este Coulomb, con ese cuadrado del Coulomb, ¿cierto? Porque solo hay uno. Este metro que está elevado al cuadrado se cancela con este metro al cuadrado y miren que solamente me quedan newton sobre un Coulomb. Y esas son las unidades de campo eléctrico, ¿cierto? Entonces el campo eléctrico de esa partícula 1 a 4 metros, esperen un momento que me descargar el segundo. Entonces, ese campo eléctrico 1 es igual a ¿qué? Es igual a 9 por 10 a la 9, que multiplica a 2 por 10 a la menos 9, dividido entre 4 al cuadrado. Y eso me da igual a 1.125, ¿cierto? O 1.12, aproximando solo con 2 decimales. Entonces, ese campo, coloquemos las tres cifras, 1.125 newton sobre Coulomb. Quiere decir que ese campo eléctrico a 4 metros de distancia de la partícula que lo genera es de 1.125 newtons sobre Coulomb. Entonces, ¿a qué vamos con esto? Miren que ya podemos calcular el campo eléctrico sin necesitar una carga de prueba, ¿cierto? Solamente necesitamos la distancia a la cual queremos calcular ese campo eléctrico, ¿sí? Entonces, sabiendo eso, vamos a realizar el siguiente ejercicio, ¿sí? Entonces, miremos este ejercicio que ustedes ven aquí y acá van a entender algo interesante. Entonces, miren, tenemos calcular el valor del campo eléctrico de una partícula de menos 4 nanocoulombs a 6 metros de distancia, ¿cierto? Entonces tenemos una partícula que es negativa, ¿cierto? El valor de Q1 es menos 4 nanocoulombs, ¿cierto? Esa partícula negativa está generando un campo eléctrico, perdón, recuerden que
el campo eléctrico de una partícula negativa apunta hacia adentro, ¿no? ¿Sí? El campo eléctrico de una partícula positiva apunta radialmente hacia afuera y el de una negativa, como en este caso, apunta radialmente hacia adentro. ¿Sí? Eso no se les puede olvidar nunca. Ok. Sabiendo eso, saquemos los datos. Entonces tenemos que Q1 es igual a menos 4 nanocoulombs, pero ya sabemos que eso es igual a menos 4 por 10 a la menos 9 coulombs, ¿cierto? La distancia a la cual queremos calcular el campo eléctrico es 6 metros y la constante K es igual a 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre coulomb al cuadrado. ¿Listo? Y ojo porque acá es importante entender algo y es lo siguiente. Vamos a realizar este ejercicio para que se den cuenta. Entonces, decimos que la fórmula, recuerden, la fórmula es E1, voy a escribirla por acá, campo eléctrico 1 es igual a K que multiplica a Q1 sobre R al cuadrado. ¿Sí? Listo. Entonces, vamos a reemplazar. Campo eléctrico de la partícula 1 es igual a la constante K, que es 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre coulomb al cuadrado, que multiplica a la carga número 1, que es menos 4 por 10 a la menos 9. Entonces, acá es donde necesito que estén concentrados para lo que les voy a decir. Miren, el campo eléctrico, si ustedes se fijan, el campo eléctrico va en todas las direcciones, ¿cierto? Mírenlo aquí, hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha, hacia la izquierda, diagonal, en fin. El campo eléctrico de una partícula eléctrica va en todas las direcciones, ¿cierto? ¿Qué quiere decir cuando la carga es negativa? Cuando la carga es negativa, quiere decir que el campo eléctrico es radialmente hacia adentro, ¿cierto? Que apunta radialmente hacia adentro. Es decir, todas esas flechas que dibujamos apuntan hacia la partícula, ¿sí? ¿Qué pasaba cuando el campo eléctrico aquí era positivo? Miren que aquí el campo eléctrico es positivo. Quiere decir que todas esas flechas del campo eléctrico, todos esos vectores del campo eléctrico apuntan hacia afuera de la partícula. Eso es lo que quiere decir el signo de la partícula. Pero cuando nosotros vamos a meter este valor de Q1, en el caso tal de que la partícula es negativa, ¿sí? Nosotros no vamos a poner el signo de la partícula. Es decir, aquí vamos a poner 4 por 10 a la menos 9 coulombs, ¿sí? No es un error, no, porque aquí lo que vamos a obtener es el valor absoluto de el campo eléctrico. Es decir, aquí no nos interesa tener valores positivos o negativos, ¿sí? Entonces, esta carga 1 no le vamos a poner el signo cuando lo metamos a la ecuación. O sea, aquí sí le ponemos el signo para decir de que esta carga 1 es negativa, ¿no? Aquí sí vale ponerle el signo. Pero cuando vamos a meterlo a la ecuación, siempre vamos a meter ese valor positivo. No sé si se acuerden por allá el año pasado cuando veíamos vectores, ¿se acuerdan cuando calculábamos un ángulo de tangente, tangente a la menos 1? Decíamos que era tangente a la menos 1 del valor absoluto de y sobre x, ¿cierto? Que si y tenía un valor negativo, no importaba, lo metíamos positivo, y lo mismo aquí. Si x tenía un valor negativo, no importaba, lo metíamos positivo. Más o menos es eso lo que está pasando ahí, ¿cierto? Tenemos un valor absoluto de ese campo eléctrico porque lo que nos interesa calcular es el valor del campo eléctrico, no de la carga. Y el campo eléctrico apunta en todas las direcciones. En todas las direcciones apunta ese campo eléctrico. Entonces, por eso, por esa razón, este
este término de aquí lo pongo positivo a pesar de que aquí es negativo. ¿Listo? Siempre lo vamos a poner positivo este término de acá. Siempre en este tema, ¿no? En este tema. Entonces seguimos. Dividido entre la distancia a la cual yo quiero calcular ese campo eléctrico, que es 6 metros, ¿cierto? Al cuadrado. ¿Listo? Entonces obtenemos que el valor del campo eléctrico es igual. Si hacemos eso en la calculadora, me queda entonces, esto lo cambiamos por 4 y esto abajo por 6. ¿Sí? 9 por 10 a la 9, 4 por 10 a la menos 9, 6 al cuadrado. Listo. Y eso me da 1. ¿Sí? Quiere decir, sí, sí. Entonces eso me da 1 newton sobre Coulomb, ¿cierto? Si simplificamos, se me da este cuadrado de Coulomb con este Coulomb solo, este metro cuadrado con este metro que está elevado al cuadrado, y solamente me va a quedar newtons sobre Coulomb. Y este vendría siendo el resultado. A 6 metros de distancia de una partícula de menos 4 nanocoulombs, se siente un campo eléctrico de 1 newton por coulomb. Es decir, la partícula futura, la futura partícula que yo ponga ahí en ese campo eléctrico va a recibir una fuerza de 1 newton por cada coulomb que tenga esa partícula que yo ponga ahí. Si pongo una partícula de 20 coulombs, pues entonces la fuerza que va a recibir esa partícula va a ser de 20 newtons. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir el campo eléctrico. ¿Ok? Estos dos ejercicios son como ilustrativos, como introductorios, para hacer ahora un ejercicio, digamos, un poquito más interesante, ¿cierto? Que es el que ustedes ven aquí. Vamos a calcular, miren lo que vamos a hacer acá, en este ejercicio, y aquí terminamos, que es parecido al ejercicio que ustedes van a tener que hacer. Miren que es igual, obviamente lo que cambia son perdón, esta no es la guía de esta semana, esta tampoco. Esta es la actividad que van a tener que hacer, ¿no? Calcular el campo eléctrico en este punto P, aquí. Entonces tienen las distancias, tienen las cargas, tienen una carga positiva, una carga negativa. ¿Listo? Bueno, vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer este ejercicio. Listo. Vamos a realizar ese ejercicio y terminamos la clase. No está difícil porque es muy parecido a lo que hicimos en la guía de la acumulativa del tercer periodo. Bueno, ya la cerré, pero acuérdense que es muy parecido, es prácticamente, es casi lo mismo de lo que hicimos en ese tiempo, ¿no? Pero ahora estamos hablando de campos eléctricos, porque en ese tiempo hablamos de fuerza electrostática, ¿cierto? Pero aquí estamos hablando de campo eléctrico. Listo, entonces miren lo que me están preguntando. Calcular el campo eléctrico neto. Neto, cada vez que vean esa palabra neto, quiere decir como total, es como sinónimo de total. El campo eléctrico total o neto generado en este punto P, ¿cierto? Este punto no es una partícula, no, es una distancia, ¿sí? Solo me están diciendo calcule el campo eléctrico aquí, como me pudieron haber dicho calcule el campo eléctrico, por ejemplo, aquí, ahí, ¿cierto? O calcule el campo eléctrico por acá o por acá, ¿sí? Ese punto no es una partícula, sino que es una distancia, ¿sí? Solo nos están especificando que ahí es donde debemos calcular el campo eléctrico total generado por esas dos partículas. ¿Por qué total? Porque si se dan cuenta, hay dos partículas, ¿cierto? Y esas dos partículas, cada una tiene su campo eléctrico, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que en ese punto se van a sentir dos campos eléctricos, ¿cierto? El campo eléctrico de la partícula 1, bueno, esto apunta hacia adentro porque es negativo. Lo mismo aquí, este es negativo, apunta hacia adentro.
En el caso de ustedes, ojo, porque una partícula es positiva y la otra es negativa, ¿no? Esta apunta el campo eléctrico hacia afuera, ¿sí? Las líneas que ustedes dibujen van a ser hacia afuera y las líneas que ustedes dibujen van a ser hacia adentro, ¿no? Tengan eso en cuenta. Lo digo porque hay estudiantes que se basan en lo que yo hago el video y lo hacen todo igualito en el ejercicio y pues obviamente les queda mal y pues con eso la nota también les queda mal. El hecho es que en este caso, en el caso de este ejercicio que vamos a hacer, ambas partículas son negativas, entonces apuntan hacia adentro, ¿cierto? Entonces, esos campos eléctricos hay que mirar, ¿sí? ¿Qué sucede aquí en este punto debido a esa interacción entre esos dos campos eléctricos, ¿cierto? Listo, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Voy a quitar esto de acá para verlo un poco mejor. Entonces, miren lo que vamos a hacer aquí. Vamos a calcular el campo eléctrico en el punto P, ¿cierto? Para eso debemos ignorar, entonces vamos a hacer análisis, carga 1, ¿sí? Vamos a analizar esta carga número 1, ¿sí? Vamos a analizar primero esa carga número 1. Es decir, vamos a hacer como si no existiese esta carga 2, ¿cierto? Vamos a hacer como si no existiera esta carga 2. ¿Listo? Entonces, si no existe esa carga 2, vamos a analizar el ejercicio como la carga 1. Entonces, miren que es un ejercicio sencillo. Es como si nos estuvieran preguntando cuál es el campo eléctrico de esta carga 1 a 400 centímetros de distancia. Miren, de hecho es parecido a este ejercicio, ¿sí? Solo que la carga eléctrica aquí era de 2 newton coulomb y acá de 4 metros de distancia. Si se dan cuenta, 400 centímetros son en realidad 400 metros, ¿cierto? Porque acuérdense que ahí habría que hacer conversión para pasar de centímetros a metros. Y solo que nos están dando una carga de menos 15 microcoulombs, ¿cierto? Aquí era de cuánto, de 2 nanocoulomb, simplemente cambio el número, pero miren que es prácticamente el ejercicio que ya hicimos. Entonces miren que se convierte en un ejercicio más fácil de hacer, ¿cierto? Entonces vamos a hacer eso. Entonces, como vamos a analizar la carga 1, pues vamos a calcular el campo eléctrico 1, ¿cierto? Es nuestra incógnita. ¿Qué datos tenemos para la carga 1? Tenemos el valor de la carga 1, que es menos 15 microcoulombs, ¿cierto? Menos 15 microcoulombs. Y tenemos también que tenemos la distancia R al punto donde queremos calcular el campo eléctrico, que es ese punto P, que es ¿cuánto? 400 centímetros, ¿cierto? Que si hacemos la conversión, yo digo que 1 metro son 100 centímetros. Centímetros se cancela y me da que R viene siendo igual a 4 metros. Listo, ya tenemos los datos para la carga 1. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a analizar la carga 1 y vamos a calcularla. Entonces, la carga 1 es igual, recordemos la ecuación, ¿no? K igual a Q1 sobre R2. K que multiplica, K cuánto vale, voy a ponerlo por aquí. 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. ¿Listo? Entonces, 9 por 10 a la 9 que multiplica esta carga, convirtámosla de una vez, ¿cierto? 15 menos 15 por 10 a la menos 6 coulombs, ¿cierto? Entonces, acuérdense que este signo no lo pongo aquí, ¿cierto? Lo pongo positivo. Esta carga la pongo positiva. Menos 15 por 10 a la menos 6 coulombs, dividido entre 4 metros al cuadrado. Y ese campo eléctrico 1 es igual a ¿qué?
9 por 10 a la 9, que multiplica a 15 por 10 a la menos 6, dividido entre 4 al cuadrado. Y eso me da igual a 8.437.5. 8.437.5 metros. Sí. Listo, entonces ya tenemos el campo eléctrico 1, ¿cierto? Campo eléctrico 1. Vamos a hacer ahora el campo eléctrico 2. Listo. Para hacer el campo eléctrico 2, entonces vamos a decir análisis de Q2, ¿sí? Es decir, vamos a asumir que Q1 ahora no existe, ¿cierto? Ahora es Q1 la que no existe porque vamos a analizar la carga 2. ¿Listo? Este dato tampoco existe, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué datos tenemos para Q2? Miren, tenemos la carga Q2, que es la carga Q2, que es menos 10 microcoulombs de una, ya sabemos que eso es menos 10 por 10 a la menos 6 coulombs, ¿cierto? Una vez haciendo la conversión. Tenemos K, ¿cierto? K es 9 por 10 a la 9 Newton metro cuadrado sobre coulomb al cuadrado, ¿cierto? Tenemos, ¿qué más tenemos? La distancia R, ¿cierto? Que es, miren que hacia ese punto E, la distancia que hay de Q2 a ese punto P es de 300 metros. No vamos a escoger el 400 metros, no. Para Q2 ahora aplica son 300 metros, 300 centímetros, perdón. Y vamos a pasarlo a metros. Entonces decimos que un metro es igual a 100 centímetros. Centímetro y centímetro se cancela y me da que R viene siendo 3 metros. ¿Listo? Ahora, campo eléctrico 2 es igual. El campo eléctrico 2, recordemos la ecuación, es igual a K que multiplica a Q1 sobre la distancia al cuadrado. Entonces, K, ¿cuánto vale K? 9 por 10 a la 9 Newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado, que multiplica a la carga, ¿cierto? La carga, mire que también es negativa, pero no la vamos a poner negativa, así sea negativa, ¿cierto? Siempre la vamos a poner las cargas positivas. ¿Listo? Ojo, el signo que le quitamos es este. A veces hay estudiantes que le quitan este signo también. No, ese signo no tiene nada que ver. Ese signo es del exponente. Ese sí queda ahí. ¿Listo? Bueno. Entonces, ¿cómo vamos? 10 por 10 a la menos 6 coulombs. Ok. Dividido entre la distancia a la cual yo quiero calcular ese campo eléctrico, que es 3 metros al cuadrado, ¿cierto? Entonces me da que ese campo eléctrico 2, campo eléctrico de esa partícula 2, es igual a ¿qué? Entonces metemos 9 por 10 a la 9 por 10 por 10 a la menos 6 por 10 a la menos 6 dividido entre 3 al cuadrado. Y eso me da igual a 10.000, ¿cierto? Ese campo eléctrico me da 10.000 newton sobre Coulomb, ¿cierto? Porque este metro se cancela con este metro al cuadrado, este metro que está elevado al cuadrado se cancela, este cuadrado de ese Coulomb se cancela con este Coulomb y me quedan
Newton sobre Coulomb. ¿Listo? Entonces miren que tenemos los dos campos eléctricos, campo eléctrico 1 y campo eléctrico 2. ¿Listo? Entonces voy a hacer algo acá, porque no hemos terminado el ejercicio. Ahí ya calculamos los dos campos eléctricos, ¿cierto? Esperen, voy a hacer algo aquí. Para que quede un poco más claro lo que vamos a hacer, porque la clave del ejercicio es esto que vamos a hacer acá ahora. Párenle bolas. Entonces, esto me lo voy a llevar para acá, este resultado. Esto fue lo que nos dio el campo eléctrico 1 de la partícula 1. Y esto fue lo que nos dio el campo eléctrico 2 de la partícula 2. Listo. Tenemos eso, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que pasa? Que tenemos que calcular el campo eléctrico neto, es decir, el campo eléctrico total. Ustedes dirán, no, pues el campo eléctrico total es sumar eso y ya. No, no es sumar eso. Entonces miren lo que vamos a hacer, porque esto es clave y esto es la clave. Todo lo que hemos hecho es fácil, ¿sí? Todo lo que hemos hecho es simplemente utilizar una ecuación bastante sencilla, ¿cierto? Ni siquiera hay que despejar, por ejemplo, en los ejercicios que hemos hecho, ¿cierto? Porque es bastante sencilla esa ecuación. Y aquí es lo más importante y quizás no lo más difícil, pero sí lo más, digamos, a lo que más hay que ponerle lógica para hacer esta parte del ejercicio. Ya lo último para terminar, que es el campo eléctrico neto. ¿Cómo calculamos el campo eléctrico neto? Entonces tenemos que mirar en este punto cómo se comporta el campo eléctrico de esas dos partículas, ¿cierto? Entonces miremos la partícula 1, Q1, cómo se comporta. El campo eléctrico de la partícula 1 se comporta hacia adentro, ¿cierto? Los vectores de ese campo eléctrico se comportan hacia adentro. Quiere decir que todo lo que haya por ahí, él quiere como atraerlo, ¿cierto? Eso es lo que me está diciendo ese campo eléctrico, ¿sí? Es decir, que el campo eléctrico Q1 en este punto, hacia donde, en ese punto P, aquí, vean, este campo eléctrico Q1, en este punto P, hacia donde está yendo, hacia la izquierda, hacia adentro, ¿cierto? Si aquí hubiese una partícula positiva, él tendería a ir hacia la izquierda, hacia donde se encuentra esta partícula Q1, ¿cierto? Porque este campo eléctrico, si ustedes se fijan, las flechas apuntan hacia adentro. Entonces, aquí, en este punto, él va a querer ir hacia la izquierda. Entonces, voy a borrar esto aquí. Y voy a dibujar con verde el campo eléctrico de la partícula 1, ¿sí? Este vamos a ponerle E1, ¿ok? Y con morado vamos a hacer el campo eléctrico de esta otra partícula. Esta otra partícula, ¿qué está haciendo? Lo mismo. Su campo eléctrico, como es negativa, apunta hacia adentro, ¿cierto? Hacia adentro. Quiere decir que todo lo va a querer atraer hacia ella. Entonces, en este punto, es que si aquí hubiese, si existiese una partícula, ¿hacia dónde se iría? Pues hacia la derecha, ¿cierto? Hacia la derecha. Entonces voy a borrar acá. No dejar eso tan... Entonces, aquí el campo eléctrico se iría hacia la derecha y ahí estamos hablando del campo eléctrico 2. ¿Listo? Voy a ponerles un ejemplo para que ustedes, no, pero es que el profesor nos confunde porque el profesor hace la más fácil, las dos son negativas. Vamos a asumir de que, por ejemplo, esta partícula es positiva. ¿Sí? Si esa partícula fuese positiva, ¿cómo sería su campo eléctrico? Hacia afuera, ¿cierto? Hacia afuera.
hacia afuera, hacia afuera. Entonces, si aquí hubiese una partícula, ¿hacia dónde la empujaría? Hacia la derecha, ¿cierto? Con la cola del vector saliendo de ese punto, ¿sí? Entonces, miren, si esto fuese una partícula positiva, miren que el campo eléctrico empuja las cosas hacia afuera, ¿cierto? Entonces, aquí, miren que la flecha, ambas apuntarían hacia la izquierda, ¿cierto? Ambas apuntarían hacia la izquierda, ¿listo? Pero eso es como para guiarlos en el ejercicio que van a tener que hacer ustedes. Pero, pues, ese no es mi caso. Entonces, voy a ahorrar otra vez todo, porque el caso mío es que es negativo. Como es negativo, entonces la partícula va a querer, la partícula no, en este punto el campo eléctrico va a apuntar hacia adentro de la partícula. Listo. Y ese campo eléctrico, esa flecha morada es el campo eléctrico 2, ¿cierto? Entonces, fíjense la orientación y el sentido de las flechas. El campo eléctrico 2 apunta hacia la derecha, es decir, es positivo, ¿cierto? Porque acuérdense el plano cartesiano, ¿no? Todo lo que apunta a la derecha es positivo, lo que apunta a la izquierda es positivo, hacia arriba es positivo, hacia la izquierda es negativo, perdón, hacia arriba es positivo y hacia abajo es negativo, ¿cierto? Entonces, miren que este campo eléctrico 2 está apuntando hacia la derecha, es decir, es positivo. Y este campo eléctrico 1 está apuntando hacia la izquierda, miren, entonces es negativo. Eso no quiere decir que el campo eléctrico sea positivo y negativo, no. Es simplemente para saber si en el campo neto vamos a tener que sumar o restar. Entonces, el campo neto, ¿a qué es igual? Al campo eléctrico 1 y el campo eléctrico 2, pero hay que saber si hay que sumarlos o hay que restarlos. Para eso, miremos el signo del campo eléctrico 1, mírenlo aquí, es negativo porque la flecha apunta hacia la izquierda, entonces aquí le ponemos un negativo, ¿cierto? Acuérdense que el signo de la letra siempre es el que está a la izquierda de la letra, a la izquierda, no a la derecha. Y ahora el campo eléctrico 2, mírenlo aquí, el campo eléctrico 2 apunta hacia dónde está apuntando, hacia la derecha, es decir, es positivo, a pesar de que la partícula es negativa. ¿Listo? Entonces aquí es positivo porque ese campo eléctrico está apuntando hacia la derecha. Entonces el campo eléctrico neto es igual a menos E1 más E2. ¿Sí? Miren que estos signos no me los inventé, los saqué de estas flechitas que dibujamos de aquí. Por eso yo les digo que es la parte más importante y es donde ustedes van a tener que usar su razonamiento, ¿cierto? Entonces, ahora, ¿qué decimos? Que el campo eléctrico neto es igual a menos el campo eléctrico 1. ¿Cuánto es el campo eléctrico 1? 8.437.5 metros, ¿cierto? Más, ¿qué metros? ¿Qué metros? Avispado, esto es Newton sobre Coulomb. ¿Sí? Más el campo eléctrico 2. ¿Por qué más? Porque miren, ese fue el signo que nos dio nuestro razonamiento, ¿sí? Más 10.000 Newton sobre Coulomb. Quiere decir que el campo eléctrico neto es igual a menos 8.437.5 más 10.000. Y eso es igual a 1.562.5. Newton sobre Coulomb. Y este viene siendo el resultado. ¿Listo? Bueno. Y ahí terminamos el ejercicio. Ese es el ejercicio. Ustedes tienen que tener cuidado, deben tener mucho cuidado con este ejercicio que ustedes van a hacer, porque en este ejercicio que ustedes van a hacer, deben tener en cuenta
que tienen una carga positiva, que se hacen el campo eléctrico de esa carga positiva apunta hacia afuera, ¿cierto? Las cargas positivas del campo eléctrico apuntan hacia afuera. Y esta es una carga negativa que apunta, obviamente, el campo eléctrico hacia adentro, ¿cierto? Entonces, cuando vayan a hacer ese análisis de el campo eléctrico neto, ¿cierto? Para saber cuánto es el signo del campo eléctrico 1 y 2, tienen que analizar aquí en este punto hacia dónde apunta el campo eléctrico de la partícula 1 y hacia dónde apunta el campo eléctrico de la partícula 2. Ojo, si le da, por ejemplo, los dos a la derecha, quiere decir que los dos van a ser positivos, ¿cierto? Si le apuntan, por ejemplo, los dos a la izquierda, quiere decir que ambos son negativos, ¿cierto? Porque están apuntando hacia la izquierda. Recordemos el plano cartesiano, positivo, positivo, negativo, negativo, ¿cierto? Hacia la derecha, hacia arriba todo es positivo, hacia abajo y hacia la izquierda es todo negativo, ¿cierto? Entonces ahí los dos signos serían negativos. Si les da, por ejemplo, como me dio a mí, estoy haciéndole como las posibles opciones, ¿no? Para que sepan cómo defenderse, que le dio uno hacia la izquierda y este hacia la derecha, entonces ya saben que, por ejemplo, este sería negativo y este sería positivo, ¿cierto? Entonces, bueno, el hecho es que eso lo tienen que determinar ustedes y eso es la clave del ejercicio y eso es lo que yo quiero ver que ustedes hagan y les quede bien, porque lo demás es así, solamente es usar la ecuación bastante sencilla. Listo, entonces, no siendo más, hasta aquí podemos dejar la clase.